Muy bien, estamos en el horario del curso de antropología y vamos a ver la segunda parte de la guía número 3. Hablábamos anteriormente de que estamos viendo los estadios prehistóricos de la cultura y en la clase anterior hablábamos del salvajismo, vimos en el estadio inferior cuáles fueron las características de este estadio. Recuerde que la antropología hace énfasis, ¿verdad?, a que el hombre, los primeros hombres pues desconocían, los primeros hombres exploraban y fueron descubriendo algunos elementos que le rodeaban y fueron pues empleando algunos materiales, haciendo uso de estos, pero realmente en este periodo, en esta etapa, el hombre pues desconocía e ignoraba muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, en el salvajismo, en el estadio inferior, la antropología habla de este periodo, ¿verdad? Sin embargo, la historia, que era algo que veíamos anteriormente, la historia hace énfasis de algunos periodos también, que en este caso decimos que es el paleoindio, según el enfoque pues que da la historia. Entonces, vimos que en el salvajismo, en el estadio inferior y medio, es como hablar de lo que dice la historia del paleoindio y el arcaico. En estos dos, o sea, iniciaron en el periodo paleoindio, eran rústicos, eran salvajes, no empleaban el lenguaje más que por señas, no tenían casas, no vivían en un lugar específico, sino andaban de un lugar a otro, es decir, que eran nómadas. Utilizaban la piedra o empezaron a emplear la piedra como parte de un instrumento, se dedicaron a la caza de animales de clima frío, porque según la historia, pues las zonas que fueron pobladas inicialmente fue la parte de Norteamérica, ingresando por el estrecho de Bering. Entonces, hablamos del continente americano, ¿verdad? Pero en este caso, independientemente pues del continente, la forma de vida pues fue una forma de vida bastante, pues podríamos decir limitada, ¿verdad? Ya que no tenían, como les digo, no tenían una vivienda, no tenían una organización o una estructura social, es decir, que ellos estaban a la intemperie, ¿verdad? Poco a poco, pues ellos fueron relacionándose entre sí y ya se fueron, como que ya fueron estableciéndose. Entonces, del paleoindio pasan al arcaico, esto lo dice la geografía o la historia. Sin embargo, la historia, perdón, no la geografía, la historia. Sin embargo, vamos a ver que luego pasan, hay otro cambio que es el estadio superior del salvajismo. Y dice, este periodo inicia con la invención del arco y la flecha, posibilitando que la caza fuese una de las ocupaciones normales del hombre. Entonces aquí ya vemos que hay otra actividad que ellos empiezan a realizar o a la cual ellos se dedican. Entonces ahí ya cada vez van explorando, cada vez van haciendo uso de los recursos que tienen a su alcance para su subsistencia, porque dice, vean, dice, se dedican entonces ya a la caza, empieza lo que es la conformación de las aldeas, la producción de vasijas y utensilios de madera, el tejido a mano con fibras, cestos trenzados con juncos e instrumentos de piedra pulimentada. Entonces aquí ya empiezan como que a descubrir algunos otros elementos o recursos y empiezan a crear, empiezan a emplear estos. eh, y entonces aquí vemos que ya hay un poquito más de desarrollo en cuanto a su forma de vida y a lo que ellos utilizan. Luego viene la barbarie. Si hablamos de la barbarie, entonces aquí ya sería el cambio, que la historia nos habla del arcaico al formativo. ¿Por qué razón? Mire, en el arcaico, según la historia, dice que se dio las primeras agriculturas, está la formación de la flora y la fauna actuales, cambios de vida en nuestros primitivos, dice recolectores de moluscos, o sea, concheros, y en el formativo dice estatuas, aldeas, desarrollo de la agricultura, difusión de textiles, cerámica y cestería, inicios de cestería y cerámica. Entonces ya vemos que aquí hay otras actividades a las cuales ya se empiezan a dedicar como parte de sus actividades, de su cotidianeidad. Esto lo dice la historia. Y por su parte, la antropología habla de la barbarie y de igual manera se divide en tres etapas. Está el estadio inferior, el estadio medio y el estadio superior. El primero, estadio inferior, dice, el rasgo característico es la domesticación de animales. Anteriormente vimos que se dedicaban a la caza de animales de clima frío.
¿sí? Aquí ya vemos que ya no, ellos ya no empiezan a cazar, ya no siguen con la caza, sino que lo que hacen es criar. La introducción de la alfarería y el cultivo de las plantas. Recuerde que, bueno, también ellos empezaron como a explorar, empezaron a indagar, empezaron a conocer y vemos que encuentran algunos materiales de los cuales fueron creando. Tal es el caso de dedicarse a lo que fue la alfarería, ¿verdad? Porque usted sabe que, por ejemplo, bueno, vemos en el curso, estamos hablando en el curso de cultura, vimos ya qué es la alfarería y ya vimos qué es un alfarero, cuáles son los materiales que utiliza un alfarero y ya vimos pues que este hace uso de la arcilla, hace uso de lo que es el barro y empieza pues a crear. ¿Cuál es el objetivo de crear? Desde tiempos antiguos o tiempos pasados hablamos de que ellos creaban sus instrumentos no realmente solo como un aspecto decorativo u ornamental, sino que ellos crearon y fueron empleando todos esos artefactos como parte de algo necesario para ellos, ¿verdad? Es decir, que ellos necesitaban de estos instrumentos o de estos recursos para su diario vivir. Entonces, aquí vemos que empieza la alfarería, se da el cultivo de las plantas, es decir, que empieza la agricultura. Luego dice, empieza a sentirse la diferencia de las condiciones naturales entre los dos grandes continentes, el continente oriental llamado Viejo Mundo proveía todos los animales domesticables y cereales propios para el cultivo. Por su parte, el continente occidental América no tenía más mamíferos domesticables que la llama y el mejor de los cereales cultivables, el maíz. Entonces, vemos que ya empieza como a por áreas o regiones, pues ya empiezan a aparecer los recursos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que empieza a como que a surgir lo que es el intercambio, que también fue otro aspecto. Ahora usted ya se empieza a dar el intercambio de lo que son pues los recursos que existieron. Entonces vemos que está en la barbarie ya empieza una forma de vida distinta. Luego viene en la barbarie siempre el estadio medio y dice en Oriente, este periodo comenzó con la domesticación de animales para el suministro de leche y carne. El cultivo de las plantas permaneció desconocido hasta muy avanzado este periodo. Entonces aquí ya vemos que ya empiezan ellos como a, bueno, si ya empezaron a criar animales, ya empezaron con lo que fue el cultivo de algunas plantas, pues ya vemos entonces que empiezan ya como a establecerse o a poblar ciertas regiones o ciertos lugares. ¿Por qué? Porque ellos ya se habían establecido. Entonces son otras de las características. Dice también la formación de rebaños llevó a los pueblos a la vida pastoril. Los semitas en las praderas del Tigris y del Éufrates, los arios en las de la India, del Don y del Dnieper. Probablemente la evolución superior de arios y semitas se deba a la abundancia de carne, leche y cereales en su alimentación, particularmente en el desarrollo de los niños. En Occidente América se inicia con el cultivo de hortalizas por medio del riego y el empleo del adobe y piedras para la construcción. Los mayas, aztecas e incas se encontraban en este estadio a la llegada de los españoles. Vivían en casas de adobe y piedra en forma de fortalezas, cultivaban el maíz y habían domesticado algunos animales, los aztecas el pavo y los incas la llama. Entonces aquí vemos otra situación. Según la historia, habla de que bueno, está entonces el paleoindio arcaico formativo y luego pasan a lo que es el clásico, que ya empezó una estructura, una forma de desarrollo más avanzado, podríamos decir, por parte de las culturas que se encontraban durante esta época. Y entonces vemos que según la historia, pues nos hace énfasis de que pasan a lo que es el clásico, es decir, un grado o un nivel más de desarrollo de estas culturas. Ya se ve lo que es el clásico. Sin embargo, si vemos acá dentro de las características del clásico, vamos a ver acá, dice
En el clásico ya se dan los centros ceremoniales, los primeros calendarios, la textilería y la metalurgia, el desarrollo de la cerámica y la agricultura intensiva. Estas son algunas características del clásico. Pero aquí vemos que en el estadio y medio de lo que es la barbarie, pues ya vemos que hay una forma más de vida, una forma de desarrollo, ya van avanzando en su forma de vivir, en la estructura social, ya en la organización, ya van dedicándose a otras actividades. Entonces aquí ya vemos que hay un nivel más avanzado. Eso sería en lo que es lo que es el estadio medio de la barbarie. Y luego caemos al estadio superior siempre de la barbarie. Pero aquí ya vemos la intervención de los españoles. Los españoles traían consigo una forma de vida distinta, su cultura, su forma de pensar, su organización. Ya tenían ellos, de hecho, tenían pues una estratificación social, una organización política, cosa que según la historia en el área indígena no estaba estructurada de tal modo o desde un punto de vista como lo tenía el área indígena. Por ejemplo, los indígenas, para ellos la religión pues fue sumamente importante y basado en la religión ellos crearon una estructura. Según la historia, pues marca que había una estratificación social en el área maya, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que aquí fue poblada por la civilización maya. Hablemos de que según la historia los mayas ya tenían una organización, una estructura social, hablaban de sacerdotes, nobles, comerciantes, campesinos y los esclavos hasta lo más bajo, y entonces ya tenían una estructura. Entonces se da el ingreso de los españoles y aquí vemos que hay una reorganización, ya hay una adaptación, no del español a la forma de vida indígena, sino al contrario, el indígena empezó a modificar su forma de vida. Entonces, desde el punto de vista de la antropología, les decía que el ingreso de las culturas extranjeras, los españoles, cuando ingresan, pues la antropología dice que aportaron, o sea, que permitieron un grado más de avance o de desarrollo. En el estadio superior, pues nos hace énfasis y dice que dice comienza con la fundición del hierro, supera a los anteriores en cuanto a los progresos de la producción. En este periodo pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus italas antes de la fundación de Roma y los normados del tiempo de los vikingos. Se crea el arado del hierro tirado por animales domésticos, produciendo un aumento considerable en los medios de existencia. Se da la tala de los bosques y su transformación en tierras de labor y en praderas. Algo que cabe destacar también es que, según la historia, cuando ingresan los españoles, ellos observan que hay bastantes recursos naturales, minerales, y ellos empiezan a extraer o a llevarse todos esos recursos. Y pues dejaban algunos objetos que para ellos no eran de mucho valor, pero como el indígena no los conocía, los empezó a como que para el indígena fue algo impresionante, ¿verdad? Fue algo que le llamó mucho la atención. Es como, por ejemplo, hay áreas rurales donde se sabe que la tecnología pues aún no ha llegado. Las limitaciones son bastante notorias. Por ejemplo, si usted llega a un lugar, por ejemplo, del área rural y usted va, qué sé yo, de repente con una tablet, un ejemplo, y pues allá, pues, por lo menos, bueno, hay teléfonos, pero no tantas personas tienen acceso a uno, y usted llega con un aparato de esta clase o índole, para ellos va a ser llamativo, va a ser interesante, va a ser algo que va a sorprender. Entonces, a ese punto vamos, ¿verdad? De que que fueron bastante llamativos y esto lo fueron intercambiando, se llevaban objetos de valor como piedras, como algunos minerales, por ejemplo el jade, se lo llevaron, se supone que había oro y ellos se lo llevaron. Entonces, como el indígena no conocía, como el indígena no había experimentado, no había tenido contacto con nada de esto, pues para ellos no era nada, pues no era nada malo, ¿verdad? Pero sin embargo vemos que hubo un como proceso en donde los indígenas, pues obviamente la ignorancia, obviamente el desconocer, el no haber tenido contacto, permitió ese abuso. Dice, los fuelles de fragua, la rueda del alfarero, la carreta y el carro de guerra, la construcción de barcos con tablones y vigas, el labrado de los metales como un arte, también se inicia la arquitectura con la construcción de grandes ciudades amuralladas. Esto ya en el estadio superior de la barbarie. Y por último, se cae aún
a un periodo, no proceso, un periodo según la antropología, que es la civilización. Y la civilización pues ya fue el nivel en donde el hombre ya se desarrolló, ya creció, ya pudo interactuar más, ya fue más educado, más civilizado, es decir, aprendió y se desarrolló. Entonces, la antropología habla de la civilización y se cree pues, que ahora estamos en ese periodo, ¿verdad? De civilización, periodo en que el hombre sigue aprendiendo a elaborar los productos naturales, periodo de la industria propiamente dicha y el arte, es decir, que ya se sale de lo que era, eh, pues, podríamos decir una forma de vida baja, porque según la historia y la antropología, pues dice que el hombre fue explorando, vivió en la intemperie, en las montañas, en las cuevas, pero ya en la civilización, con esa nueva adaptación, con esos nuevos instrumentos que fueron traídos, con esa nueva forma de pensamiento y de vida, esa estructura, esa organización, pues los europeos dan una nueva forma de vida. Y a eso nosotros le llamamos, yo les expliqué que era la transculturación y la aculturación, que fue la adopción de una nueva forma de vida, de pensamiento, y pues que obviamente hoy en día el hombre cada vez va aprendiendo, cada vez va explorando, cada vez se va relacionando con nuevos recursos, con nuevos medios, y pues estamos en un constante aprendizaje. Entonces no podemos decir que el periodo de civilización ya se terminó o que vamos a cambiar a otro, ¿verdad? Porque el hombre sigue aprendiendo. Entonces la antropología hace énfasis de cómo fue el hombre en el pasado, cómo es en la actualidad y cuáles fueron los cambios y las evoluciones que se fueron dando en el transcurrir del tiempo. Así que cuando se habla de los estadios prehistóricos de la cultura, hablamos del salvajismo, barbarie y civilización, perdón, desde el punto de vista de la antropología. Y en el caso de la historia nos hace énfasis a recordar que también hubieron periodos o tiempos que la historia marca, como el paleoindio arcaico formativo, que fueron el preclásico. Luego de eso fue el clásico y por último el posclásico en las culturas indígenas. Así que con esto concluimos la segunda parte de la guía número 3.